Un gusto compartir con ustedes. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo encuentro de este seminario sobre campañas en pandemia, los procesos electorales en América Latina. Un agradecimiento especial a los organizadores de este seminario, el área de internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario, el ICLA, el Instituto de Cooperación Latinoamericana, la Escuela de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Fundación Progresa de Chile y el Instituto para la Reforma de las Relaciones entre el Estado y la Empresa de Brasil. Como ustedes saben, brevemente este seminario tiene como objetivo intercambiar opiniones y experiencias acerca de los procesos electorales en América Latina en tiempos de pandemia y cómo esto está afectando los procesos electorales y a los candidatos, ¿sí? En esta oportunidad, en este encuentro, en primer lugar, le vamos a conceder la palabra a Guillem Long. Por cuestiones de horario, está transmitiendo desde París, desde Francia, de modo tal de que tenemos una cierta disparidad de horarios, así que lo vamos a dejar exponer a él primero. Bueno, Guillem es político y académico ecuatoriano, fue ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del gobierno de Rafael Correa, también exministro de Cultura y Patrimonio y exministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano y representante del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. De modo tal de que, Guillem, es un gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, te concedo la palabra para que empieces con tu exposición. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación y esta generosa introducción. Un gusto compartir con mi querida amiga Aida, que nos va a poder hablar de nuestro igualmente querido vecino, Perú, con el que compartimos tantas cosas, tantas desdichas también, Ecuador y Perú juntos, frente a todos los problemas que aquejan nuestra democracia, nuestro desarrollo. Yo voy a hablar de las elecciones en el Ecuador pasadas. Vou falar sobre as eleições recentes no Equador. Ocurrieron en Ecuador en primera vuelta el 7 de febrero, elecciones presidenciales y también legislativas, el 7 de febrero del 2021, hace algunos meses, y las elecciones de segunda vuelta presidenciales del 11 de abril. Mucho tiempo entre esta primera vuelta del 7 de febrero y esta segunda vuelta del 11 de abril, quizás uno de los procesos electorales en América Latina con mayor cantidad de tiempo entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Por supuesto voy a hablar un poco de pandemia, pero creo que también voy a poder hacer algunas otros comentarios, acotaciones sobre el proceso electoral ecuatoriano. Creo que en términos generales, la pandemia del COVID-19 ha sido, digamos, el COVID-19 ha sido un virus bastante reaccionario en términos políticos, además de, por supuesto, un virus dramático en términos humanos, en términos políticos, en términos de derechos políticos y civiles. La pandemia ha sido en Ecuador y yo diría en gran parte del mundo un virus reaccionario. No ha significado, lastimosamente, ciertamente en América Latina, un momento que pudiéramos haber aprovechado para un cambio de paradigma, ¿no? Para para un nuevo modelo de desarrollo, para alejarnos del neoliberalismo que es tan problemático en tantas maneras para el desarrollo de nuestros países, para una mayor cohesión social, para luchar contra la desigualdad histórica y estructural de nuestra América Latina. La pandemia no se aprovechó para, digamos, en la mayoría de los países de América Latina, impulsar un nuevo modelo de desarrollo, romper con el neoliberalismo. Es más, yo creo que la pandemia en algunos casos ahondó ciertamente en el Ecuador la austeridad, ¿no? Muy grave, que se haya, digamos, profundizado la austeridad en un momento en que se necesitaba gasto expansivo, que se necesitaba inversión pública, que se necesitaba garantizar derechos de las y los ciudadanos.
Pero además, la pandemia, y esto en algunos países de América Latina, ciertamente en el Ecuador fue muy palpable, eh, ocurrió después de un siglo de protestas ciudadanas importantes. El Ecuador, el año 2019 fue un año de gran protesta. Octubre del 2019 fue la mayor protesta social de la historia contemporánea del Ecuador, ¿no? Hay que remontar, quizás en términos de números, de la historia del Ecuador, ¿no? Porque, claro, en términos demográficos todo es relativo, porque hay que remontar varias décadas para encontrar movilizaciones de esta magnitud, de esta escala en el Ecuador. Octubre del 2019 ciertamente fue la mayor protesta de mi generación, ¿no? Sin duda alguna. Y había un siglo un ciclo de movilización ciudadana, de protesta social, pero también de politización de la ciudadanía en el Ecuador en el 2019, en el contexto del gobierno quizás el más, eh, con los peores, con la peor tasa de aprobación de la historia de la democracia en el Ecuador, ¿no? El Ecuador retorna a la democracia en 1979, después de la dictadura militar nuestra, en el ciclo de las dictaduras militares de América Latina. El Ecuador vuelve a la democracia en el 79. Desde el 79 no habíamos tenido un gobierno con tan bajos niveles de aprobación en las encuestas. Llegó, según las encuestas, pero hoy entre el 5 y el 10% de aprobación el gobierno de Lenín Moreno, y había entonces este ciclo de protestas antineoliberales en su esencia, en contra del retorno al FMI, en contra de la austeridad de Moreno, en contra incluso de la persecución política de Moreno, en contra de la oposición, en fin, una serie de causas, de motivos para esta protesta, que por supuesto es derrotada, bueno, además de una férrea represión por parte del Estado, del gobierno, pero es derrotada por la pandemia. Los ecuatorianos vuelven, se retiran del espacio público, regresan al espacio privado, incluso al aislamiento que significó esta pandemia, y se desmoviliza entonces, digamos, la ciudadanía ecuatoriana con el inicio de la pandemia en el 2020. Y esto le permite al gobierno, digamos, paradójicamente, cuando empeora la situación económica del Ecuador, ¿no? Y sigue bajando las tasas de aprobación del gobierno, pero le da, digamos, en términos políticos, en términos económicos se hunde, pero en términos políticos se recupera el gobierno gracias, paradójicamente, a esta pandemia que hace que, digamos, se desmoviliza la ciudadanía y se retira de las calles. En términos políticos ha sido eh, totalmente, yo diría, reaccionaria a esta pandemia. Y en términos electorales también, a la final tuvimos elecciones, insisto, en primera vuelta presidencial y legislativa el 7 de febrero y en segunda vuelta presidencial el 11 de abril, pero en varias ocasiones hubo amenazas por parte del gobierno. La ministra del Interior, la ministra del Gobierno, se llama en Ecuador, que era la persona fuerte del gobierno de Moreno, Moreno siendo un presidente muy débil, en varias ocasiones amenazó con postergar a nombre de la pandemia las elecciones. Es decir, la pandemia también fue una amenaza reiterada de suspensión de los derechos políticos, de nuevo, los derechos electorales, de participación política de la ciudadanía en el 2021. No sucedió esto, pero es claro que la pandemia fue un pretexto frente a, digamos, un escenario político cada vez más peligroso para el nuevo pacto de élite que se construye en el Ecuador con la llegada de Lenín Moreno desde el 2017 en adelante, ¿no? No voy a entrar en detalles sobre este particular, pero es claro que Lenín Moreno traiciona, digamos, el legado de su partido político, de Rafael Correa, se elige en la plataforma de la continuidad de la Revolución Ciudadana, la plataforma del correísmo, si se quiere llamarlo de alguna manera, y a los pocos meses traiciona a sus antiguos compañeros, encarcela a varios, muchos salen al exilio y sobre todo lo que, esto no es menor, pero lo más importante evidentemente traiciona su programa de gobierno, entra con un ajuste estructural
muy agresivo, cambio geopolítico, absoluta política exterior, salirse de UNASUR, entregar a Julian Assange, en fin, en todos los frentes, pactos seguritistas con el FBI, con el Comando Sur, con, digamos, una nueva lógica geopolítica. Y evidentemente esta, digamos, esta nueva persecución por parte de Lenín Moreno se adscribe en un nuevo pacto de élite, el retorno del conservadurismo, de las élites, de las personas que se habían sentido perjudicadas por los 10 años de Revolución Ciudadana. Y para el 2020, ya con la llegada de la pandemia, hay este temor por parte de este pacto de élite de que podría, a pesar de la persecución, a pesar del exilio, a pesar de tener Correa fuera del país, podría haber un regreso electoral del correísmo en el Ecuador. Y frente a este temor, este miedo, se despliega digamos, yo creo que eso fue el elemento central, más allá de la pandemia, el elemento central de este proceso electoral, un intento de proscripción constante, de sabotaje constante y de cancha absolutamente desigual en el proceso electoral, ¿no? Para resumir a grandes rasgos, el progresismo, el correísmo, la izquierda, como quiera llamarse, no tuvo partido político para poder competir, porque Moreno le quitó el partido político histórico de la Revolución Ciudadana, Alianza País, lo destruyó, ya el partido casi no existe, y el correísmo tuvo que transitar por 7 agrupaciones políticas o por el intento de formar varias de estas 7 agrupaciones políticas y a la final logró ser invitado por partidos ya preexistentes. Imagínense la incomodidad de esto, ¿no? Pocas semanas antes de las elecciones, un partido se presta a acoger al correísmo, que era de lejos el mayor movimiento político del país. De hecho, llegó primero en primera vuelta. Decir, sin partido político, porque había esta proscripción, este impedimento con muchos pretextos administrativos, una serie de cosas sin sentido, de que el correísmo tenga su partido político. La mayor fuerza política del país no podía tener su propio movimiento político, su propio partido político. Esto fue uno de los grandes impedimentos, uno de los grandes elementos de la cancha inclinada del proceso electoral del 2021. El segundo elemento, bueno, los aspectos más tradicionales del lawfare, tenerle a Correa fuera del país, que no pueda hacer campaña en el Ecuador, porque eso habría obviamente ayudado muchísimo al progresismo para que llegue al gobierno, a triunfar en las elecciones. Se llegó incluso, eso poca gente sabe esto, pero se llegó incluso a prohibir la imagen y el sonido, audio y video de Correa en la campaña, ¿no? Porque como el pretexto era como había sido sentenciado y había perdido sus derechos políticos, entonces era prohibido su imagen. O sea, eso quizás para el público argentino recuerda a 1955, ¿no? Estamos en este registro, ¿no? Solo faltaba prohibir el nombre ya, Correa, ¿no? Digamos, una cosa sin precedentes en la historia del Ecuador, ¿no? Ni siquiera en la dictadura militar de los años 60 y 70 tuvimos ese tipo de prohibiciones, de censuras, y en este caso en unas elecciones supuestamente democráticas. Y bueno, lo que yo llamo el lawfare, el micro lawfare, ¿no? El lawfare cotidiano, el lawfare del pequeño reglamento, el lawfare de la erosión, del obstáculo, no el grande, así como el juicio a Correa, sino el diario. Por ejemplo, el hecho de que nuestro candidato finalmente, Andrés Arauz, no haya podido, no se haya reconocido su candidatura, tuvimos 16 candidatos a la presidencia y la última candidatura en registrarse, en reconocerse, en ser inscrita fue la nuestra, más de 2 meses después de las otras candidaturas. La mayoría de las candidaturas fueron aceptadas en los últimos días de septiembre y primeros de octubre. La nuestra, el 25 de diciembre, cuando teníamos elecciones del 7 de febrero, no pudimos ni abrir una cuenta bancaria, pues no teníamos partido político, no podíamos abrir una cuenta bancaria para iniciar la campaña. Esas cosas que son, digamos, la cotidianidad del micro lawfare para, digamos, erigir la mayor cantidad de obstáculos posibles para, a través de esta pequeña erosión, ir minando, ir restando las capacidades operativas de una campaña como la nuestra. Entonces, proscripción de partidos, proscripción de los cuadros y dirigentes históricos fuera del país o en el exilio, además de Correa, había varios exministros que estaban fuera del país, asambleístas electos incluso en este periodo que habían tenido que huir del país, pasando por la Embajada de México, algo parecido a lo que pasó en Bolivia con
el gobierno de facto de Áñez, y digamos una candidatura que a la final sí se aceptó, la candidatura de Andrés Arauz, con mucha presión internacional, porque hasta el último momento no supimos si realmente íbamos a tener un candidato, presión incluso por parte del Congreso de Estados Unidos, que no se sabe mucho, y bueno, los expresidentes de América Latina movilizándose, más de 12 expresidentes firmando cartas, y yo creo que a la final las autoridades del Consejo Electoral ecuatoriano, un poco asustadas, presionadas por un lado por el régimen de Moreno para que no se acepte la candidatura del correísmo, pero por otro lado preocupados por su propio legado, por las posibles consecuencias jurídicas que podía tener el vetar, el prohibir una candidatura para ellos mismos, etcétera, etcétera. Se da la elección, Arauz llega en primer lugar con el 33% de los votos, Lasso en segundo lugar, muy lejos, con el 19% de los votos, y digamos, todo el proceso, este largo periodo entre la primera y la segunda vuelta, es un intento desesperado, también con amenazas de usar la pandemia para postergar la segunda vuelta, con una acusación de fraude también, digamos, con mala intención, para tratar de postergar o anular la segunda vuelta o volver a hacer una primera vuelta. Mucha inestabilidad entre estas dos vueltas. Pero bueno, la tónica principal, todo el pacto de élite con sus medios de comunicación tratando de, digamos, ganar, de hacer como el que llegó segundo con el 19%, Guillermo Lasso, y a la final, de hecho, sí ganó en la segunda vuelta, pudiera derrotar digamos, al cuco, ¿no? El que era presentado como la amenaza, el comunismo, etcétera. Y para eso recurrieron, bueno, digamos, tuvieron el gran apoyo de los medios de comunicación. Esto es muy importante en el contexto de la pandemia también, porque como no fue una campaña típica de las que nosotros habíamos hecho en el pasado, con con gran despliegue en el territorio, con grandes eventos masivos, eso no se podía hacer. Digamos, este baño de pueblo que se daba a Correa, que se da el correísmo en general, porque tiene realmente este arraigo popular. Bueno, la campaña se hizo fundamentalmente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Medios de comunicación que estuvieron muy tendenciosamente a favor de la candidatura de Lasso. Es más, hasta el informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea reconoce que era escandalosamente desigual el tratamiento de los medios de comunicación a favor de Guillermo Lasso, por un lado, y por otro lado, obviamente, redes sociales en donde el poder de la chequera del banquero, Guillermo Lasso siendo un banquero, nos dio, digamos, mucha diferencia en el pautaje, en Facebook, digamos, en las redes sociales hubo también, a pesar de que éramos presentes, quizás más que en los medios de comunicación, porque en las redes sí tenemos espacio, pero de todas formas los espacios promocionados fueron muy desiguales a favor de la derecha. Y bueno, no me quiero extender más, pero yo sí creo que finalmente, a pesar de las encuestas que ponían Andrés Arauz en primer lugar, hasta incluso 48 horas antes de la segunda vuelta ganábamos, se da la vuelta, finalmente Lasso gana con 4 puntos, 4.5 puntos me parece, un poco más de 52 y nosotros poco menos de 48. Y este giro contrariamente a lo que decían las encuestas, en las últimas 72 horas se explica por una cantidad importante de indecisos, quizás hasta el 15% de indecisos, hasta el último momento, que fueron seducidos por ese discurso que nosotros pensábamos que no era posible que un discurso tan básico fuera a seducir a nuestros compatriotas, pero sí, o sea, convencidos, o quizás más que seducidos, asustados por el discurso de Venezuela, de que Ecuador va a ser Venezuela, del comunismo, de un discurso muy cargado ideológicamente, un discurso que yo llamaría neomacartista, ¿no? De realmente recurrir a estos viejos cucos que veíamos en las épocas más sombrías de la Guerra Fría, pero que le funcionó a Lasso, con el acompañamiento de los medios de comunicación, digamos, también con 4 años de campaña brutal en contra del correísmo, la supuesta corrupción, en todas estas cosas que hemos visto en el Ecuador y también hemos visto en otros países de América Latina donde ha gobernado el progresismo. Sin duda, pudimos haber ganado a pesar
del lawfare a pesar de la persecución. Ahí hay que hacer ejercicios de diferenciar cuáles son las causas de largo aliento, de mediano plazo, de corto plazo, cuáles son los errores. Pero me atrevo a decir que hubiese sido difícil que Lasso gane sin la persecución. Es decir, estos dos elementos de causalidad necesaria, suficiente, etcétera, habría que analizarlos en detalle, pero yo sí me atrevo a decir que sin la persecución, sin la proscripción y sin la cancha inclinada, con la utilización de la pandemia de por medio, por supuesto, para generar obstáculos para nosotros, hubiese sido difícil que Guillermo Lasso ganara. A pesar de eso, por supuesto, la Revolución Ciudadana tiene la mayor bancada en el Parlamento, es el mayor bloque de lejos, es el mayor voto orgánico, 33%. Hay, digamos, hemos recuperado nuestro partido, la Revolución Ciudadana está muy vigente hoy, es la primera fuerza de oposición al gobierno de Guillermo Lasso, que recién empieza, tiene algunos meses. Yo soy bastante optimista de que han fracasado en su intento de desterrar al correísmo, de acabarlo, de terminar con él. Yo creo que los tiempos que se vienen para el correísmo son más clementes que en estos últimos 4 años, cuando tuvimos a alguien que a la final salía de nuestras filas y era un poco más fácil también decir, bueno, también es culpa de ustedes, viene de donde ustedes, este señor Moreno, ¿no? Entonces, eso ya, digamos, nos libramos de este lastre, de este peso, y hay una clara diferenciación entre un proyecto neoliberal, banquero de Guillermo Lasso, especulación del capital financiero y tal, y nuestro proyecto progresista, dirían en Argentina, nacional y popular, y creo que eso es bueno para nosotros para poder hacer una oposición y, por supuesto, construir los cimientos de la recuperación de la patria a futuro. Perdón que me haya extendido tanto y muchas gracias de nuevo. Estás muteado, Gustavo, creo. Sí, estás muteado, no te veo, no te escucho. Ahí estamos. Bueno, muchísimas Eso. gracias por tu exposición, Guillén. Voy a hacerle la palabra entonces a la profesora Aida Mocha García Naranjo. La profesora tiene un currículum muy interesante, es escritora, es cantante, es escritora y política, digamos, muy interesante. Ha sido ministra de la Mujer y de Desarrollo Social durante el gobierno de Ollanta Humala y también embajadora representando a Perú en la República Oriental del Uruguay y también se ha desempeñado como representante del gobierno de Perú ante el Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración. Así que bueno, te cedemos la palabra. Aida, gusto escuchar. Encantadísima. Muy buenas tardes para algunos y algunas, muy buenas noches para quienes también nos siguen en este momento. En primer lugar, quizás de mi currículum, para mí lo más importante es que soy una amiga de la Argentina. Y soy una amiga de la Argentina de hace muchísimos años, en donde hemos recibido en el Perú al exilio argentino que huía de la AAA, que huía de los militares, y efectivamente hemos construido lazos de unidad indudablemente, defensores de las Malvinas, cómo no. Y en el caso de Ecuador, pues somos hermanos, Huáscar y Atahualpa, uno desde Cusco y Cajamarca, otro desde Quito, hacía una hermandad enorme, y decir que estamos en un momento muy importante en el Perú, sin embargo muy crítico también, ¿no? No solamente muy importante. Ya que el tema era elecciones en tiempo de pandemia, yo también diré, de manera diferente a la que dice Jaume, pero efectivamente diré que el coronavirus contagió también el cronograma electoral. Y yo diré del coronavirus, como se ha hecho mucho en nuestras organizaciones populares, que fue corona para los ricos y virus para los pobres. Tenemos que tener consciente de que en este proceso electoral en el Perú se ha producido un total de 200.000 muertos. Es decir, esa cifra no tiene precedentes en el periodo republicano.
en lo que fue la Guerra del Pacífico, que comprometió a Chile, Perú y Bolivia, sumados chilenos, peruanos, bolivianos, civiles y militares, la pérdida de vidas fue de 20.000 personas. En lo que es el denominado conflicto armado interno, en donde efectivamente hubo un fuego cruzado en un conflicto que afectó al Perú durante 20 años, se perdieron un total de 67.000 vidas. Sin embargo, estamos ante la hecatombe sanitaria más grave de la historia republicana, ¿no? Otras hecatombes las hemos tenido en la invasión y en la colonia y durante el virreinato, pero estamos hablando de este Perú bicentenario. Sin embargo, nosotros a este Perú bicentenario lo queremos también enmarcar y afirmar diciendo que el Perú es un Perú milenario, no es un Perú bicentenario, es un Perú milenario y que más bien en el bicentenario siguen viviendo en el Perú todavía los rezagos de la colonia y del virreinato. Y efectivamente ha llegado para el Perú un momento de cambio, sí, un momento fundamental. Se sienta por primera vez en el asiento de la presidencia de la República ante el primer cargo como mandatario un campesino que viene de ser un rondero del mundo rural, un maestro de escuela rural, de escuela primaria rural, y que asume, por supuesto, un mandato presidencial el 28 de julio del 2021, en donde se conmemora en el Perú 200 años de la proclamación que hiciera de la independencia don José de la San Martín y la Serna, argentino. Entonces, este es el marco en que vamos un poco a definir este proceso. La primera afirmación que tenemos que hacer es que el coronavirus efectivamente alteró el cronograma electoral. Y no solamente lo alteró en el Perú, sino lo alteró también en la América Latina. Y por supuesto que otro elemento ha sido también la pandemia del miedo y de la incertidumbre, en el que por supuesto nos ha comprometido este mal que indudablemente agrava la situación en general del Perú, digamos la situación socioeconómica en general. Es decir, el Perú es un país que ya vivía una crisis de régimen, que el coronavirus la ha exacerbado. Y la ha exacerbado efectivamente porque ha desnudado al Perú en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, en materia de reservas económicas, en materia efectivamente del acceso a derechos básicos de la población para preservar su vida. No es un hecho cualquiera la pérdida de 200.000 vidas humanas en el caso peruano. Es una cifra muy grave en relación a un coronavirus que, si bien es cierto, empezó en el Asia, continuó en Europa, hoy día tiene en América, en la América hemisférica en su conjunto, el centro más gravitantes. En primer lugar en Estados Unidos, en segundo lugar en Brasil y en tercer lugar el Perú, en términos efectivamente de volumen absoluto de muertos. Sin embargo, en términos de porcentajes de letalidad frente al volumen de población, el Perú lamentablemente ostentó el año pasado la dramática ubicación de ser el primer país en América con letalidad, ¿no? Esto es muy grave para el Perú y en ese contexto se ha dado la pandemia. Yo no quería haber sacado eso del contexto internacional porque nosotros estamos en un reacomodo global, en un tránsito desordenado de la gobernanza global que indudablemente afecta también los resultados electorales. En América Latina, solamente muy brevemente, al principio y al final lo diré, se afectaron las elecciones. En el caso de elecciones legislativas, el Perú se tendría que rendir cuentas electorales el 26 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones las postergó, la Oficina Nacional de Procesos Electorales la postergó. En el caso de las elecciones locales del 29 de marzo, en el distrito de Chipao, Ayacucho, elecciones complementarias también fueron suspendidas. El plebiscito de Chile del 26 de abril fue postergado. Las elecciones del 3 de mayo de Bolivia fueron postergadas. Las de República Dominicana del 17 de mayo, también presidenciales, fueron postergadas. Las elecciones legislativas de Chile del 26 de octubre fueron postergadas. Entonces, esto nos dice efectivamente que el coronavirus indudablemente afectó el cronograma electoral.
Yo tengo muchos textos escritos sobre eso, con todo gusto puedo pasar los links de todos esos artículos. Vámonos entonces a Perú. La fecha de elecciones en el Perú fueron el 11 de abril, justamente cuando se daba la segunda vuelta en Ecuador. En el caso nuestro también, entre la primera y la segunda vuelta hay muchísima distancia, un poquitito menos que en el caso de Ecuador, y la segunda vuelta se dio en el 6 de junio, un poquito más de 2 meses, cuando el Ecuador tiene un poquito más de 2 meses. Periodos muy amplios, que necesitan ser reformados porque efectivamente pareciera que se trataran de nuevas elecciones, procesos tan amplios. ¿Qué se elige el 11 de abril? El 11 de abril se elige un presidente, 2 vicepresidentes, 5 parlamentarios andinos, 130 congresistas, 10 suplentes accesitarios de esos congresistas, se eligen 2 peruanos en el exterior y por primera vez se aplicaba la ley de paridad y alternancia. El Perú tenía ley de cuotas, por supuesto, ley de cuotas de género desde el año 97, ley de cuotas en donde indudablemente la gesta argentina, desde Cristina Kirchner, los años 90, ha sido efectivamente una ruta seguida por las peruanas que conquistamos el 25%. Ese 25% pasó a ser el 30%, y ese 30% se conquistó en el año 2000. Sin embargo, ese 30% era ubicado al final de las listas electorales, en un país en donde persiste el voto preferencial. Esto fue desventajoso para las mujeres, que implicó que nunca siquiera se obtuvo como resultado final que las mujeres estuvieran posicionadas a un extremo en donde en 25 regiones no gobierna ninguna presidenta regional, a pesar de que se usa la cuota del 30%. En el caso de las municipales y las regionales, de 196 provincias, mujeres gobiernan solamente en 8. De 1.834 distritos, mujeres gobiernan solamente en 81. Esto hacía analizar de que esas cuotas eran colocadas al final de la lista como relleno, como complemento. Se cumplía con la ley, pero al igual que en la vida se nos sacaba la vuelta. Y por supuesto esto implicó que se aplicara no solamente la paridad, sino la alternancia, de que en las listas electorales fueran paritarias 50-50 y que las mujeres estuvieran ubicados un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer o un varón. En el caso nuestro, como este partido de izquierda, encabezamos nuestras listas con una mujer y así se alternó una mujer, un varón, una mujer, un varón. Tenemos hoy día, por supuesto, la más alta representación de mujeres en el Parlamento peruano como consecuencia. Como el tema hoy día no es la cuota de género, seguiré diciendo que eso es lo que se eligió. Por supuesto que vivimos en un país que tiene una crisis estructural, que exacerbó la pandemia, como ya lo hemos dicho. En el periodo anterior, del 2016 al 2021, el Perú llegó a tener 5 presidentes. El primero, Pedro Pablo Kuczynski, que ganó, efectivamente le ganó a Keiko Fujimori con el voto de la izquierda, y en donde disputó ahí una derecha lobista contra una derecha populista y autoritaria, que era la de Keiko Fujimori. De ese periodo, el primer presidente que sale es Pedro Pablo Kuczynski, que es vacado. Él se presenta, digamos, a renunciar ante la votación de la segunda vacancia, en donde indudablemente iba a ser vacado. Él se adelanta a esa vacancia. Hay 2 pedidos de vacancia. Pasa a gobernar el Perú Martín Vizcarra, que era su vicepresidente, es vacado por el Congreso, pasa a reemplazarlo la segunda vicepresidenta solamente por 6 horas, pasa a ser elegido y pasa, digamos, un nuevo momento de crisis en el Perú. Tenemos un presidente por 6 días, que es el presidente Manuel Merino, es decir, el Congreso asume el mandato del gobierno y luego efectivamente es vacado Merino luego de 6 días, con movilizaciones populares que implicaron movilizaciones de un estimado de entre el 15 y 20% de toda la población nacional, lo cual en cifras de millones es muchísimas personas, y luego asume el último periodo de mandato Sagasti, Francisco Sagasti, los últimos 8 meses. Eso el Perú no lo había vivido jamás. De esa manera se producen 2 congresos, hoy día se cumplen 2 años
del cierre del Congreso que se instaló con Pedro Pablo Kuczynski y luego se reinstaló efectivamente hace 1 año, 6 meses, en un Congreso corto que fue de un periodo complementario. Esto nos habla pues de una crisis sistémica. Cae el Congreso, cae el Ejecutivo 5 veces, cae el Legislativo 2 veces, se desmantela el Consejo Nacional de la Magistratura, cae todo el Consejo Nacional de la Magistratura, está destituido ahora el Fiscal Supremo de la Nación, jueces efectivamente están fugados y todos los presidentes previos al actual mandatario efectivamente o tienen procesos abiertos o están con órdenes de extradición o se han suicidado o están con detención domiciliaria. Esa es la situación peruana para que hablemos claramente del grado de crisis sistémica que tiene el Perú, que indudablemente tiene como origen un origen de modelo económico que empieza hace 40 años, que en el Perú se empieza con la Constitución fujimorista en el año 93. Es el Perú uno de los últimos países en entrar al modelo neoliberal abiertamente, que queda constitucionalizado con Fujimori, que da un golpe el 5 de abril y que instala una constitución fraudulenta el año 93. Este es el escenario peruano en donde se da la confrontación entre las fuerzas del cambio y las fuerzas del continuismo. Indudablemente, entre esas fuerzas del cambio y el continuismo han disputado la segunda vuelta electoral Pedro Castillo Terrones, ese presidente campesino del que hablamos, y Keiko Fujimori, que es derrotada por tercera vez a la cabeza de las fuerzas fundamentalistas, conservadoras, reaccionarias, de derechas y en defensa del modelo fujimorista, señalando efectivamente que fue la dictadura el mejor gobierno de la historia del Perú, haciendo apología no solamente a la corrupción, sino efectivamente al autoritarismo que generó efectivamente una violencia gigantesca en el Perú. En el resultado electoral se gana por un margen apretado, es decir, más apretado que con el margen con el que perdió Andrés Arauz. Es decir, Lasso le gana por 4%, acá la elección nuestra es ganada por 0.25%. Las cifras son 50.12% para el triunfo de Pedro Castillo Terrones y 49.87% para la perdedora Keiko Fujimori. Esto ha traído una crisis y una incertidumbre que aún no se cierra, nosotros podríamos decir. Hoy día el gobierno cumple 60 días y los perdedores del proceso electoral, encabezados por Keiko Fujimori, no aceptaron el resultado electoral hasta luego de 43 días del 6 de junio, no permitiendo un tránsito adecuado ni ordenado al gobierno de Pedro Castillo Terrones, denunciando fraude. Por supuesto que el conjunto de los organismos electorales institucionales de Naciones Unidas, de la OEA, los observadores electorales partidarios, llámese COPAL, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Progresista, Internacional Socialista, Partido Demócrata Americano, declararon válidas las elecciones en su calidad de observadores, en donde no hay fraude, y esto efectivamente llevó a Keiko Fujimori a 43 días de la segunda vuelta, días antes solamente del 28 de julio, en aceptar efectivamente el triunfo de Pedro Castillo, sin dejar de reconocer que era un triunfo fraudulento, ilegítimo. Esto ha traído como consecuencia que haya una sensación aún de incertidumbre. Pedro Castillo gana por 44.058 votos, más votos que los votos que obtuvo Pedro Pablo Kuczynski para ganarle a Keiko Fujimori en el año 2016. Es decir, lamentablemente en ese momento la derecha no se quejó porque la disputa era entre la derecha lobista y la derecha populista y autoritaria. En este caso, efectivamente, no aceptaron los resultados electorales. Hoy día se cumplen 2 meses de gobierno y se vive una confrontación de marca mayor, porque el fujimorismo ha logrado instalar en el Congreso una comisión
investigadora que analice los resultados electorales del 2021, de la segunda vuelta del 2021. Efectivamente, entendiendo que el Congreso hasta ahora ya instalado y el gobierno ya instalado y legitimado institucionalmente e internacionalmente ante la CELAC, ante la OEA, ante Naciones Unidas, efectivamente no cierre este ciclo que genera incertidumbre del bloque perdedor. Este bloque perdedor levanta ahora ya no la bandera del fraude, sino recién a 60 días de instalado el gobierno, levanta la bandera de la vacancia y ha desatado una ofensiva política de marca mayor en donde se le quita al gobierno, al Ejecutivo, la potestad de hacer cuestión de confianza que permitiría cerrar el Congreso, pero no anula el Congreso el derecho a la vacancia presidencial, alterando el equilibrio de poderes en el Estado peruano, equilibrio de poderes que se tiene que mantener entre el Ejecutivo y entre el Legislativo, que tienen instituciones históricas que son el derecho a declarar la vacancia presidencial de parte del Congreso y el derecho del gobierno a declarar efectivamente el cierre del Congreso con la cuestión de confianza. Estamos en una situación de crisis, de envergadura, que indudablemente sigue necesitando de las fuerzas del cambio para terminar de legitimar este proceso, porque pareciera ser que hemos entrado en una tercera vuelta pues que no está establecida en nuestra Constitución y que en realidad es ilegítima, es ilegal, es de inestabilidad y efectivamente es irresponsable frente a la nación peruana, que lo primero que necesita es enfrentar la pandemia, es enfrentar la crisis económica, es enfrentar el desempleo. En estos 60 días se han producido avances en los principales elementos de la agenda del gobierno, por supuesto que sí. Elementos da agenda do governo, sim, claro que sí. 5 millones de peruanos vacunados, lo cual es una cifra exorbitante, en tanto, por supuesto, los adultos en el Perú somos 25 millones y medio. De estas 25 millones de vacunas que han sido colocadas, más de 10 millones de peruanos tenemos ya la doble vacuna y, a diferencia de la gestión anterior, las vacunas se han puesto descentralizadas en las regiones, en los pueblos originarios que estaban siendo afectados por el coronavirus que venía de Brasil como consecuencia de la irresponsabilidad de Bolsonaro, que extiende su pandemia en el mundo amazónico, afectando a nuestros pueblos originarios. Entonces se aplicó en las regiones, en los pueblos originarios, se está iniciando con los jóvenes y se está haciendo la campaña de vacunas casa por casa, porque el fujimorismo en el candidato que iba a ser su ministro de Salud era negacionista y planteaba la no vacuna, señalando efectivamente que la vacuna Sinopharm era efectivamente agua destilada y que no había que vacunarse. Esto efectivamente es gravísimo porque todavía se mantiene una población en el sentido de no quererse vacunar y de no aceptar el proceso de vacunación. Aparte de eso, se han aprobado bonos de reactivación económica que eran fundamentales para la población y para la economía. Estos bonos entregados a 14 millones de personas implican la reactivación económica por la vía de la reactivación por la demanda. ¿Esto es un tema fundamental para la población? Sí. Se viene haciendo una inversión significativa en el campo, convocando a una segunda reforma agraria, lo cual efectivamente pone los pelos de punta a la oligarquía, pensando que se trata de la expropiación de las tierras y de los latifundios, que hoy día en el Perú se han vuelto a mantener. No, se trata de una inversión en el campo que significa asistencia económica, créditos blandos, créditos baratos, asistencia tecnológica, comercialización, apertura de mercados. Se ha avanzado muchísimo más en el sentido también de plantear la nacionalización del gas de camisea. Esto también pone de punta a los sectores conservadores cuando no se está planteando la estatización, sino efectivamente la renegociación de contratos petroleros que le son lesivos a la población peruana. Cuando se habla de nacionalización, se habla de la renegociación de los contratos petroleros del gas de camisea para efectivamente bienestar de la nación peruana. A eso se le concibe como el tema de nacionalización.
indudablemente se plantea una reforma tributaria. En el Perú existe una reforma tributaria fundamental y necesaria. Tenemos una de las tasas de tributación más bajas de América Latina, porque tenemos evasión y elusión tributaria que representan 15.500 millones, lo cual permitiría una significativa reactivación económica. Se quieren suspender decretos dados por el anterior gobierno en el tiempo de pandemia que se llaman la suspensión perfecta de labores. ¿Qué significa? Despido masivo. En realidad lo que significa es desprotección perfecta, buscando modificar también esta norma a través de una reforma electoral. No es la agenda tampoco cuál es el programa de gobierno de Pedro Castillo, pero es un poco para mirar lo que se ha podido hacer en solo 60 días, mientras tenemos un bloque derrotado vía las elecciones que no acepta los resultados electorales y que en 60 días plantea la vacancia presidencial, queriendo exacerbar los ánimos de una pandemia que indudablemente exacerbó la crisis económica, la crisis laboral, la crisis pensionaria, la crisis efectivamente en las reservas también. Entonces, este es el escenario que tenemos y finalmente yo quiero decir, para acabar, que el escenario electoral seguirá siendo modificado y que entraremos a un nuevo mapa electoral. En ese último trimestre del año tenemos un total de 7 elecciones que se producirán en Paraguay, en Nicaragua, en Haití, en Argentina, en Honduras, en Chile y en Venezuela. Entonces, indudablemente que se acabará el 2021 con un nuevo mapa electoral y Argentina sabe que ingresará también a un segundo momento electoral. Así que vamos adelante, vamos a un voto también por las fuerzas del cambio, por las fuerzas de las grandes mayorías nacionales, que con este corona para los ricos y virus para los pobres ha empobrecido más a las grandes mayorías de América Latina, no solamente el Perú, también de Argentina y también efectivamente de nuestro continente, que hoy día es el centro de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aida. Muy interesante tu exposición. Está muy interesante esta exposición. Preguntas en el chat que llegan para cada uno de ustedes. Quisiera ir alternando, una para cada uno, así tienen oportunidad de desplazarse. En primer lugar, para el profesor Long, que habló al principio, digamos, hay una pregunta que se refiere a esto. En la República Argentina, en general, la pandemia ha sido beneficiosa políticamente para los proyectos neoliberales. ¿Por qué? Porque disponen dentro de sí, contienen dentro de sí a los medios de comunicación, que básicamente son opositores a todos los proyectos populares, y además porque tienen un increíble manejo de lo que son todas las redes sociales. La pregunta es si también sucede lo mismo en Ecuador. Yo creo que digamos, la particularidad en Ecuador es que la pandemia fue, digamos, el periodo de cierre del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Y el gobierno de Lenín Moreno, como lo dije en mi exposición, fue extremadamente impopular. Es decir, extremadamente, tuvo niveles de rechazo altísimos. No hay que olvidar que en octubre del 2019, cuando se da la gran protesta en contra de las reformas de Lenín Moreno, el gobierno Moreno se ve en la obligación de huir de la capital. Huyó físicamente, se fue a Guayaquil, todo el mundo pensaba que se iba a caer. El Ecuador también tiene una larga historia de instabilidad política, algo parecido a lo que estaba sucediendo en el Perú en estos últimos años. Sucedió en el Ecuador fundamentalmente entre el 96 y el 2006. Tuvimos en 10 años 7 presidentes y estas protestas que finalmente se saldaban en procesos legislativos, vacancias se llama en Perú, juicios políticos, en el Ecuador impeachment, en algunos otros lugares, pero fundamentalmente un proceso revocatorio del mandato que nace desde el legislativo. Bueno, en otro contexto era lo común. Moreno se salva porque lo apoya una fracción importante de los militares y porque el pacto de élite dentro del Congreso, dentro de la Asamblea Nacional, como le llamamos nosotros, también le sostiene
¿Por qué? Por el miedo de que digamos, el beneficiario mayor sería bueno, serían las fuerzas de izquierda, sería el correísmo, sería el propio Rafael Correa. Entonces, irónicamente, Rafael Correa que cimienta, digamos, el hecho de que no se cayó Lenín Moreno porque existía ahora y no existía antes cuando tuvimos todos estos impeachments. Entonces, yo creo que la pandemia no le beneficia, o sea, la pandemia para Lenín Moreno es la continuidad de un proceso de erosión que ya había iniciado y que ya se vuelve una cosa absolutamente dramática, terrible. El Ecuador fue uno de los países, es verdad que Perú luego fue el país más golpeado per cápita, ¿no? En términos relativos y proporcionales de América Latina, pero Ecuador está en los 2 o 3 también países más afectados y fue el primer gran susto de la región, no sé si se acuerdan, la fase temprana de la pandemia, en Claro. Marzo, abril del 2020, en la primera ola, en todos los noticieros del mundo, en las cadenas de televisión, la BBC, el Guardian, en la prensa norteamericana, las imágenes eran imágenes de cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil. Y eso marcó también muchísimo a la gente. Luego mejoró algo la situación. Hay también en este momento, digamos, una campaña medianamente exitosa de vacunación en el Ecuador, que afortunadamente está también, después de la total incompetencia del gobierno de Moreno, está rindiendo sus frutos y le está beneficiando políticamente a Guillermo Lasso en buena hora, porque lo que importa es que nuestra gente pueda vacunarse y pueda no estar indefensos frente a la pandemia, pero realmente, digamos, la pandemia acompañó el descalabro, el oprobio, entonces, no sé si, volviendo a la pregunta, me fui un poquito, pero no sé si se podría decir que la pandemia fue aliada en ese sentido de los diseños, al menos políticos o ideológicos, bueno, los diseños programáticos, mejor dicho, de Lenín Moreno. Sí le fue útil para, digamos, no tener a la gente en la calle. Claramente, en otro contexto, el Ecuador desde ya hace muchísimos años es un país con alta movilización política. En los 90 fue un país muy explosivo en términos de movilización política y luego con el proceso de revolución ciudadana también hubo otro tipo de proceso de politización, pero hay mucha política en las calles. Lo vimos de repente en el 2019, pero eso hubiese seguido en ausencia de la pandemia, yo creo que hasta las elecciones del 2021. Entonces, en ese sentido, sí, fue, digamos, una pandemia, como lo dije, reaccionaria. Gracias, profesor. Una pregunta para Ida, entonces. Lo siguiente. ¿Qué elementos o qué variables considera que fueron determinantes para esa brecha tan pequeña de porcentajes con Keiko Fujimori? Bueno, es indudable, digamos, que nosotros tenemos en el país un sector conservador que tiene un peso muy significativo en el Perú y que tuvo en la primera vuelta, digamos, un altísimo nivel de fraccionamiento, pero que representaban a sectores conservadores. Recordemos que veníamos ya de gobiernos conservadores, es decir, el triunfo del año 16 fue un triunfo efectivamente de un empresario minero, de un lobista de oficio, digamos, ¿no? Como era Pedro Pablo Kuczynski. Justamente el voto fue un voto anti-Keiko, pero recolocando en el gobierno a una derecha con muchísimo poder. El Perú tiene 3 poderes constituidos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que como he dicho yo, tienen ya una crisis sistémica, pero tenemos los poderes fácticos, y efectivamente el poder económico, el poder financiero, el poder minero, el poder de los grandes medios de comunicación, los poderes militares, ¿no? Estuvieron del lado, digamos, de estos sectores conservadores continuistas, levantando efectivamente y exacerbando cucos. Efectivamente, bien ha dicho Guillaume Long, el tema, digamos, de que viene recorriendo América Latina, de ese combate contra el comunismo, ¿no? Una monserga de satanización, de estigmatización
cuando efectivamente el compañero Pedro Castillo no viene efectivamente de una militancia comunista, no viene de una militancia socialista, no viene de una militancia propiamente de una organización de izquierda. Entonces era una forma de satanización, pero acompañada del conjunto de estos poderes fácticos, y ha quedado demostrado el volumen de millones transferidos a este polo, efectivamente, que logra con una campaña mediática sin precedentes, salvo la del 90 de Mario Vargas Llosa, que fue la campaña económica, mediática, sin precedentes mayor de la historia del Perú. En este caso se ha repetido para el año 2021, ¿no? Este macartismo, esta satanización, esto efectivamente que los pobres no lleguen al poder, ha tenido un límite enorme que ha pasado pues de esta estrategia de la grita de fraude a la grita de vacancia, ¿no? Eso ha hecho efectivamente que también, como lo decían en el Ecuador, las fuerzas del cambio hayamos tenido no recursos, es decir, salvo los recursos que te da la televisión oficial, efectivamente, sin recursos económicos, sin recursos mediáticos, sin recursos vinculados a la gran banca y al gran, digamos, el status quo, ¿no? Hay ahí una expresión muy grande del status quo, indudablemente que ha buscado mantenerse, ¿no? Esto ha hecho que se satanice a un profesor con un sombrero que llega a Palacio con impericia, indudablemente cuando tenemos nosotros en el Perú, como lo dije al inicio, ¿no? Una colonia y un virreinato que siguen viviendo en la República bicentenaria de un Perú milenario, en donde efectivamente las clases populares no han tenido un día para tener la oportunidad de gobernar, cuando tenemos nosotros 15 años, como diría José Carlos Mariátegui, nuestro más importante pensador. El Perú no tuvo una clase dirigente, el Perú lo que tuvo es una clase dominante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Quisiera, por supuesto, habría muchas otras preguntas más, pero creo que tenemos también la restricción del tiempo. Quisiera agradecerle al profesor Long y a la profesora Naranjo por su participación en este seminario. Y desde ya estamos a disposición de ustedes para continuar las conversaciones en privado. Les quisiera recordarles a todos los que están escuchando que el próximo jueves está el último encuentro de este seminario, de modo tal de que están todos invitados. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Un gusto. Un abrazo, Gustavo, Jaume, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han seguido y acompañado. Nuevamente, muy buenas.